La paz de Dios reina entre todos. Revelaciones de los santos sobre el lugar del purgatorio. En defensa de la fe, los castigos del purgatorio, su naturaleza, su severidad. Primera parte, capítulo 9. Hay en el purgatorio, como en el infierno, un doble sentido: el dolor de la condenación y el dolor de los sentidos. El dolor de la condenación o de daño consiste en ser privado por un tiempo de la vista de Dios, quien es el bien supremo, el objeto beatífico para el cual nuestras almas están hechas, como nuestros ojos para la luz. Es una sed moral con la cual el alma está atormentada. El dolor de los sentidos o el dolor sensible es similar al que experimentamos en nuestra carne. La naturaleza de este dolor no es de fe, pero es el sentir común de los doctores de la Iglesia que tal dolor consiste en el fuego y en otros tipos de sufrimiento. El fuego del purgatorio es de la misma naturaleza, dice los padres, que el del infierno del que habla el maligno. Sufro, dice, cruelmente en esa llama. En cuanto a la severidad de estos castigos, al ser infligido por la justicia más equitativa, son proporcionales a la naturaleza, gravedad y números de las faltas. Cada uno recibe según sus actos. Cada uno debe pagar las deudas que tiene ante Dios. Por otra parte, estas deudas son muy desiguales. Algunas acumuladas durante una larga vida asciende a los 10.000 talentos del Evangelio, es decir, millones y miles de millones, mientras que otras se reducen a unos pocos óvulos, es decir, un pequeño remanente de lo que no ha sido expiado en la tierra. De ello se deduce que las almas sufren castigos muy diferentes, que hay innumerables grados en la expiación del purgatorio y que algunas son incomparablemente más severas que otras. Sin embargo, hablando en general, los doctores están de acuerdo en que estos castigos son muy severos. En el mismo fuego, dice San Gregorio, que atormenta a los condenados y purifica a los elegidos. Casi todos los teólogos, dice San Roberto Belarmino, enseñan que los réprobos y las almas del purgatorio sufren la acción del mismo fuego. El mismo Belarmino escribe que debe darse por sentado que no hay proporción entre los sufrimientos de esta vida y los del purgatorio. San Agustín lo manifiesta claramente en su comentario al Salmo 31. Señor, dice, no me castigues en tu furia, ni me rechaces con aquellos a quienes dices, ven al fuego eterno. Pero tampoco me castigues en tu ira. Más bien purifícame tanto en esta vida, de tal forma que no necesite ser purificado por el fuego en la otra. Sí, temo este fuego que se ha encendido para ellos que se salvarán, es verdad, pero que se salvarán solo pasando de antemano por el fuego. Se salvarán sin duda, después de la prueba del fuego. Pero esta prueba será terrible. Este tormento será más insoportable que cualquier otra cosa en este mundo. Esto es lo que dice San Agustín y lo que San Gregorio, el venerable Beda, San Anselmo y San Bernardo dijeron después de él. Santo Tomás va más allá y sostiene que el menor castigo del purgatorio supera todos los castigos de esta vida, sean cuales sean. El dolor, dijo el beato Pierre Lenfer, es más profundo y mucho más íntimo cuando penetra directamente al alma y al espíritu, que cuando llega solo a través del cuerpo. El cuerpo mortal y los sentidos en sí mismo absorben y desvían parte del dolor físico o incluso moral. El autor del libro La imitación de Cristo expresa esta doctrina en una frase práctica y llamativa. Hablando en general de los castigos de la otra vida, dice: allí una hora de tormento será más terrible que aquí 100 años de la más severa penitencia. Para probar esta doctrina, añade Belarmino, es un hecho constante que todas las almas sufren la pena del daño en el purgatorio. Este castigo sobrepasa todo sufrimiento sensible. Pero para hablar solo del dolor de los sentidos, sabemos lo terrible que es el fuego,
por débil que sea, que encendemos en nuestras casas y el gran dolor que la más mínima quemadura nos causa. Sin embargo, es mucho más terrible este fuego, que no se nutre ni de madera ni de aceite, y que nada lo puede apagar. Encendido por el aliento de Dios para ser el instrumento de su justicia, ataca a las almas y las tormenta con una actividad incomparable. Lo que acabamos de decir y lo que aún tenemos que decir es muy apropiado para inspirar en nosotros el saludable temor que nos recomienda Jesucristo. Podemos, dijo este santo y amable director de las almas, sacar más consuelo que miedo del pensamiento del purgatorio. La mayoría de los que temen tanto al purgatorio piensan más en su propio interés que en los intereses de la gloria de Dios. Esto se debe a que solo consideran las penas de ese lugar, sin considerar al mismo tiempo la felicidad y la paz que Dios da allí a las almas. Cierto que los temores son tan grandes que los dolores más extremos de esta vida no se pueden comparar con ellos, pero también las satisfacciones interiores son tales que no hay prosperidad o contento en la tierra que pueda igualarse. Las almas están en continua unión con Dios. Allí están perfectamente sujetas a su voluntad, o para decirlo mejor, sus voluntades están tan transformadas en la voluntad de Dios que solo pueden querer lo que Dios quiere. De todos modos, si el paraíso estuviera abierto para ellas, preferirían precipitarse en el infierno antes que aparecer ante Dios con las manchas que todavía notan en ellas. Allí se purifican a sí mismas, voluntaria y amorosamente, porque tal es el divino placer. Quieren estar allí de la manera que le agrada a Dios y por el tiempo que Él le plazca. Son impecables y no pueden ser impacientes ni cometer la más mínima imperfección. Aman a Dios más que a sí mismas y más que a cualquier otra cosa. Lo aman con un amor completo, puro y desinteresado. Su muy amargo dolor se halla en medio de una paz muy profunda. Sí, es una especie de infierno en lo que respecta al sufrimiento. Es un paraíso en lo que respecta a la dulzura que se extiende en sus corazones por caridad, una caridad más fuerte que la muerte y más poderosa que el infierno, una caridad cuyas lámparas son todas de fuego y llamas. Estado feliz, prosigue el santo obispo, estado feliz, más deseable que temible, ya que estas llamas son llamas de amor y caridad. Estas son las enseñanzas de los doctores de la Iglesia. Se deducen que aunque las penas del purgatorio son severas, no carecen de consuelo. El buen Jesús, quien vivió su cádiz tan amargo y sin endulzarlo, quiso endulzar el nuestro. Al imponernos su cruz en esta vida, Él derrama su unción sobre ella, y al purificar las almas del purgatorio como el oro en el horno, modera su ardor con consuelo inefable. No podemos perder de vista este elemento de consuelo, este lado luminoso, en los cuadros a veces muy sombríos que tendremos que contemplar. La paz de Dios reine entre todos.